Saludos hermanos y amigos, continuamos analizando doctrinas infernales. Doctrinas infernales. Hoy vamos a estar analizando una doctrina que se ha venido practicando a través de todos los siglos, comenzando desde las primeras civilizaciones como son los egipcios, los babilonios y la antigua Grecia y otras civilizaciones. Esta doctrina consiste en la deificación y entronamiento de personas, de seres humanos. Como ejemplo, presento el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto se acostumbraba deificar y entronar a los faraones. A los faraones, una vez fallecidos, los tenían como dioses y los elevaban al nivel de Dios. En el Antiguo Egipto hubo muchos faraones, muchísimos, pero les voy a presentar como ejemplo los dos más importantes, dos de los primeros, como fue Tutankamón y Ramsés II. Después de ellos hubo toda una dinastía, eran familia, y que sucedieron a estos faraones, como lo son Tutankamón y Ramsés II. Esto en el Antiguo Egipto, porque los egipcios creían en ese entonces, y eso es en eso es lo que consiste esta doctrina de la deificación y el entronamiento de personas, de seres humanos. Creen que después de muertos, las personas que quedan vivas, continúan comunicándose con esas personas, y estas personas fallecidas pueden influir en beneficios para la persona. Pero esto, como lo escribo aquí, obviamente que es una creencia y una doctrina infernal. Le repito, en el Antiguo Egipto tenían esta creencia, esta costumbre. Y bueno, de hecho, hoy día tenemos como prueba, como muestra, en Egipto, las tres pirámides egipcias. Estas tres pirámides fueron construidas con una tecnología muy sofisticada en aquel entonces, en la antigüedad. Tanto es así que los ingenieros, la ingeniería, hoy día no se explica cómo pudieron hace tantos años, sin tener las herramientas y los elementos necesarios para poder construir estas edificaciones, con la ciencia y la tecnología con que están construidas. Esto se debe a que los egipcios las construyeron específicamente para sus faraones, para que vivieran la vida después de la muerte. Esta era la creencia egipcia, la creencia antigua de los egipcios, babilonios, de la antigua Grecia y demás. Pero dejemos la historia y retornemos al presente. Hoy día esta doctrina de la deificación y el entronamiento de personas se sigue practicando, principalmente por los católicos. Si los católicos no son la única, es una de las únicas religiones que practican esta doctrina, la deificación y el entronamiento de personas. En el Antiguo Egipto vemos que los egipcios entronaron a muchos faraones, entre ellos, como les mencioné, Tutankamón y Ramsés II. Hoy día el catolicismo entrona, deifica a muchísimas personas, miles de personas, lo que ellos llaman canonización. Pero principalmente aplican esta doctrina para con María, la Madre de Jesús, y para con el Papa. Al Papa y a María, los católicos lo elevan a una posición casi que divina. ¿Por qué? Porque una vez fallecidos los papas, las personas siguen creyendo que ese papa sigue obrando en beneficio de los católicos. Exactamente lo mismo sucede con María. Los católicos creen que María, ya fallecida, hace aproximadamente 2000 años, piensan y creen que María, fallecida ya, influye y puede obrar en favor de los católicos. Pero la Biblia dice en un lugar que los muertos nada saben. Muy bien. Y los católicos tienen esta creencia, al igual que los egipcios, que el antiguo Egipto, que los antiguos babilonios, que la antigua Grecia. Y creen que los fallecidos pueden obrar en beneficio de los católicos, al igual que creían los egipcios, los babilonios y la antigua Grecia. Hoy los católicos tienen esa misma creencia. Y específicamente hablando respecto de María, de los papas
y de los santos que han canonizado. Los católicos continúan hoy día creyendo que los fallecidos, los santos fallecidos, específicamente María, principalmente María, la Madre de Jesús, continúa obrando en favor de los católicos. Pero, ¿qué nos enseñó el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, en 1 de Pedro 2.21, vamos a leer 1 de Pedro 2.21, que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesucristo dice aquí, en 1 Pedro 2.21, que el Señor Jesucristo dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a ver algunos ejemplos que nos dejó el Señor Jesucristo, específicamente hablando respecto a nuestra opinión, nuestro concepto acerca de su Madre María. Vamos a ver cuál fue el ejemplo del que habla 1 Pedro 2.21 que nos dejó el Señor Jesucristo acerca de su Madre María. ¿Cuál fue la actitud que asumió el Señor Jesucristo para con su Madre? Y dice 1 Pedro 2.21 que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aquí tengo 4 pasajes del Nuevo Testamento. Lucas 2.48 al 51, Mateo 12.46 al 50, Juan 2.1 al 15 y Juan 19.26 al 27. Estos 4 textos nos presentan las únicas 4 ocasiones que están registradas en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, las 4 ocasiones en que Jesús conversó con su Madre María. Y vamos a ver en estos 4 pasajes cómo Jesús nos revela cuál debe ser nuestra actitud, nuestro concepto acerca de su Madre María. Debemos, absolutamente todos los seres humanos, elevar a la Madre de Jesús, a María, a un nivel de Dios, a una posición sublime. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el ejemplo, según 2 Pedro 2.21, que nos deja el Señor Jesucristo respecto a lo que debería de ser nuestro concepto acerca de su Madre María? Como los católicos. Los católicos piensan y dicen que María, una vez fallecida, ya está fallecida hace aproximadamente 2000 años, creen y piensan, al igual que los egipcios, que estos faraones, Tutankamón y Ramsés II, seguían viviendo después de la muerte y obraban en favor de los egipcios una vez fallecidos. Exactamente lo mismo creen los católicos. No sé cómo dicen los católicos que el catolicismo es la iglesia que Jesús se edificó, cuando sus doctrinas y sus creencias se remontan a 3000 años antes de Cristo. Y bueno, este es otro tema. Muy bien, y continuamos con esta doctrina infernal, como lo escribo aquí, de la deificación y entronamiento de personas, de seres humanos. Ya vimos que en el antiguo Egipto se tenía esta práctica, esta doctrina de entronar y deificar personas. Repito, los egipcios deificaron, entronaron a Tutankamón, a Ramsés II y a una serie de faraones más. Hoy día los católicos continúan con esa práctica y creen que los muertos, los fallecidos, siguen obrando en favor de los seres humanos, y específicamente hablando de los católicos, que son los que tienen esa creencia antibíblica totalmente, una doctrina infernal. Ahora, 2 Pedro 2.21 nos dejó un ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud, nuestro concepto acerca de la Madre de Jesús, María. ¿Cuál es nuestro concepto que debemos tener hacia la Madre de Jesús, según nos lo enseña Jesús en estos 4 pasajes? Lucas 2.48 al 51, Mateo 12.46 al 50, Juan 2.1 al 5, Juan 19.26 al 27. ¿Cuál es nuestra actitud que debemos asumir para con la Madre de Jesús, según nos lo dejó Jesús como ejemplo? Vamos a leer esos pasajes. Primero comenzamos con Lucas 2.48 al 51. Y este pasaje
Los pasajes anteriores a este, el versículo 48 de Lucas capítulo 2, nos habla de la ocasión cuando los padres de Jesús, José y María, fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Una vez finalizado este ritual, regresaban a su ciudad natal, Nazaret, y vemos que Jesús se desapareció, se les desapareció. Y después de mucho buscarle, le encontraron en el templo predicando la palabra de Dios. Y el verso 48 dice, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué tenemos aquí? Según nos lo revela el verso 42 de este pasaje, de este capítulo 2 de Lucas, Jesús era un niñito de tan solo 12 años. 12 años tenía Jesús en ese momento. Y vemos que Jesús se desapareció de la vista de sus padres, de José y María. Y dice el texto que andaban buscando a Jesús desesperadamente, como lo dice el verso 48. Dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús se les desapareció. ¿Qué tenemos aquí? Era un niñito, Jesús era un niñito de tan solo 12 años. Se fue sin avisar y obviamente sin pedir permiso. Y cuando le encontraron predicando en el templo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es Jesús un malcriado? ¿Es Jesús un desobediente? ¿Es Jesús un irrespetuoso para con sus padres? No. El Señor Jesucristo lo que nos estaba dejando es un ejemplo, como lo dice 1 Pedro 2:21, para que sigamos sus pisadas. Aquí Jesús, con tan solo 12 años, empezó a independizarse de su familia y a darles un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tenemos aquí? No podemos interpretar este pasaje de que Jesús era un malcriado, que era un desobediente, no, sino que lo debemos interpretar como que Jesús le estaba dando un mensaje a sus padres, principalmente a su madre María, y a toda la humanidad. Y aquí vemos que en ese verso 48 al 49 de Lucas capítulo 2, Jesús tan solo con 12 años empezó a independizarse de sus padres. Se desapareció sin permiso, no les avisó, tenía tan solo 12 años, y cuando le encontraron, Jesús les dio esta respuesta. El verso 49 dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Es Jesús un malcriado? ¿Es Jesús un desobediente? ¿Es Jesús un irreverente para con sus padres? No. Jesús les estaba dejando un mensaje. Un ejemplo, como nos lo dice 1 Pedro 2:21, donde dice que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aquí vemos en este capítulo 2 de Lucas 48 al 51, vemos que Jesús les estaba dando un mensaje. Y vemos aquí que Jesús tan solo con 12 años empezó a independizarse de sus padres y les dejó un mensaje bien claro. Verso 49. Entonces Él dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús aquí no estaba siendo irreverente con sus padres, no estaba siendo un malcriado. Simplemente les estaba diciendo, ustedes ya cumplieron su rol, ahora déjenme a mí cumplir el mío. El verso 51 finaliza diciendo, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, como ser humano y como niño, debía dar ejemplo de sujeción a sus padres. Eso es lo que encontramos aquí en el verso 51. Pero en el verso 49 claramente Jesús les da el mensaje y les dice, ya ustedes hicieron su parte, ahora déjenme a mí hacer la mía. Muy bien, pasamos a analizar el segundo pasaje, que es Mateo 12, 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50, que dice de la siguiente manera.
esta es una de las pocas ocasiones en que Jesús predicó bajo techo. En muy pocas ocasiones Jesús predicó bajo techo, siempre lo hacía al aire libre. Y dice Mateo 12, 46 al 50, el verso 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué tenemos aquí? Aquí vemos esta ocasión en que, como lo escribo aquí, aquí tengo este apoyo, dice, cuando Jesús dejó afuera a su madre. Mateo 12, 46 al 50. Bueno, cuando Jesús dejó afuera a su madre. Vemos en el verso 46 que dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Yo entiendo e interpreto aquí que Jesús estaba bajo techo porque él le dice el pasaje que la madre y los hermanos de Jesús estaban afuera. Quiere decir que Jesús estaba en un recinto cerrado bajo techo. Y le querían hablar. El verso 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque, 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nuevamente vemos aquí, tanto en Lucas 2, 48 al 51, como en este pasaje que estamos analizando, en Mateo 12, 46 al 50, la indiferencia de Jesús para con su madre. Jesús, en estos dos pasajes que hemos analizado hasta el momento, fue tremendamente indiferente para con su madre. Y a concepto personal, a criterio personal, un tanto grosero. Si la Biblia lo dice, tengo que decirlo. Me da temor decirlo, pero Jesús en estos pasajes fue un tanto directo, franco y un tanto grosero para con sus padres, específicamente para con su madre María, como lo hemos visto. Y en este pasaje de Mateo 12, 46 al 50, vemos que dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué sucedió aquí? Llegó una persona, mientras Jesús estaba predicando a sus discípulos, llegó uno y le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y vean lo que les dijo Jesús. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y los dejó afuera. Jesús dejó afuera a su madre y a sus hermanos. Y no los dejó entrar. Allí se quedaron afuera. Jesús dejó a su madre y a sus hermanos afuera. Jesús dejó a su madre afuera y no la dejó entrar. Según lo relata aquí Mateo 12, 46 al 50. Muy bien, otro pasaje en el cual vamos a observar también la indiferencia de Jesús para con su madre es el de Juan 2, 1 al 5. Juan capítulo 2, versos 1 al 5. En realidad es hasta el versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 4 y si veo necesario, leemos el 5 también. Pero dice el verso 1 de Juan capítulo 2, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y bueno, leemos el verso 5 también, donde vemos que María le dijo,
a los sirvientes que hicieran todo lo que Jesús les dijera. Muy bien. Pero ¿qué tenemos aquí en Juan 2, 1 al 4? Vemos que se hicieron unas bodas en Caná. Fueron invitados Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, su madre María le sugirió y le dijo, no tienen vino. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo que tengo aquí en ese apoyo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué respuesta? ¿Qué tienes conmigo, mujer? En primer lugar, quiero añadir esto a este comentario, a este tema. Jesús en ningún momento, según lo vamos a observar en todos estos textos y lo hemos visto en estos tres primeros que hemos analizado y que estamos analizando, este de Juan 2, 1 al 4, Jesús nunca en ningún momento, y está registrado en la Biblia, en ningún momento reconoció a María como su madre. Siempre se refirió a ella como mujer, como lo dice aquí en el versículo 4 de Juan capítulo 2. Jesús nunca reconoció a María como su madre. Siempre que Jesús se refirió a su madre, y lo vemos en estos cuatro pasajes, las cuatro ocasiones en que Jesús conversó con su madre. Y vemos que cada vez que Jesús se refirió a su madre, siempre le dijo mujer. Y nunca la reconoció como su madre. Y aparte de esto, le hablaba en un tono áspero. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿era Jesús un malcriado? ¿Era un irreverente para con sus padres? No. Jesús nos estaba dejando un ejemplo, según lo declara en 1 Pedro 21, para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos hasta el momento? Que no debemos darle ninguna relevancia, ninguna exaltación a ningún ser humano, mucho menos acercarlos a la Trinidad bendita, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este círculo no entra nadie, está cerrado para cualquier ser viviente. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pertenecen a ese círculo, Dios. Muy bien, pero los católicos con estas creencias pretenden incluir a personas y los acercan a estos grupos. Y podemos ver en las redes sociales que en las redes sociales hay un disco que se llama Una hora de cantos a María. Y vemos que la adoran y la alaban como si fuera Dios. Al Papa también le tienen sus cantos. ¿Y de dónde tomaron esta práctica los católicos? Del antiguo Egipto, de la antigua Babilonia y de la antigua Grecia, como lo hemos venido viendo, porque estas civilizaciones primeras, como son la egipcia, babilónica y griega, son los que tenían esa costumbre de deificar y entronar personas, seres humanos. Los egipcios lo hicieron, como se los presento aquí, con Tutankamón, Ramsés II y demás. Los católicos lo están haciendo, esta misma práctica infernal, como lo escribo aquí, de deificar y entronar personas, seres humanos, especialmente con María, la Madre de Jesús. Pero ya hemos visto en estos pasajes la actitud de Jesús para con su madre, que fue una actitud donde Jesús, primero, en ningún momento reconoce a María como su madre, siempre se refiere a ella como mujer y le habla en un tono áspero. Muy bien, seguimos analizando este texto de Juan 2, 1 al 5 y vemos que Jesús, como lo escribo aquí en este pasaje, dice que vemos que Jesús dejó afuera a su madre y no la dejó entrar. Porque vemos en el verso 46 que dice que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Dice que su madre y sus hermanos estaban afuera. En 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Esta persona llegó y le dijo a Jesús, tu madre está afuera, y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Y Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Jesús los dejó afuera. Jesús dejó afuera a su madre y a sus hermanos, y no los dejó entrar. Aquí vemos
la gran indiferencia de Jesús para con su madre. ¿Es Jesús un malcriado? ¿Es Jesús un irreverente? No. Simplemente nos está dando un ejemplo. 1 Pedro 2:21. Para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo? Que así como lo hacían las antiguas civilizaciones que deificaban y entronaban personas, seres humanos, en el caso de los egipcios, con Tutankamón, Ramsés II y demás, y a como lo están haciendo los católicos hoy día, con esto de la canonización acerca de santos, del Papa, y específicamente hablando con la Madre de Jesús, que la deifican y la entronan y le dan una posición y una elevación que se acerca mucho al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad bendita. Y Jesús aquí nos está dando un ejemplo. Jesús no es un irreverente para con su madre, Jesús no es un malcriado, simplemente Jesús nos está dando un ejemplo, que no debemos de estimar, ni elevar, ni posesionar ningún ser humano a ningún nivel. El único nivel, el único nivel grande y poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después de ahí no hay nada más. Muy bien, vamos a analizar el cuarto y último pasaje, que es Juan 19, 26 al 27. Juan 19, 26 al 27, que dice, verso 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí estamos en los minutos finales de vida de Jesús, antes de ser sepultado, resucitar, dar instrucciones a sus discípulos y ascender a los cielos. Esos eran los minutos finales. Y aquí estaba Jesús, ya Jesús estaba en la cruz. Y dice el verso 26, cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo. Nuevamente. Cada vez que Jesús se refirió a su madre, nunca le llamó mamá, ni le dijo madre. Jesús nunca reconoció a María como su madre. Siempre le llamaba mujer. Lo dice Alexander Obando. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. La Biblia, Dios en su palabra, verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Muy bien. Verso 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Verso 27 dice que Jesús le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Jesús no dijo, he ahí nuestra madre. He ahí tu madre. Madre postiza o adoptiva, porque Juan no era hijo de María, sino que como estaban allí juntos, presentes, Jesús se encargó el cuidado de María bajo su discípulo Juan. Y vemos que Jesús claramente le dice al discípulo, he ahí tu madre. Jesús no le dijo, he ahí nuestra madre. Jesús no le dijo al discípulo, he ahí nuestra madre. Jesús no lo dijo así, dijo, he ahí tu madre. En esos 4 pasajes vemos y llegamos a la conclusión de la gran indiferencia de Jesús para con su madre. ¿Era Jesús un malcriado? ¿Era un irreverente para con sus padres, específicamente para con su madre? Al hablarle y decirle de estas cosas de esta forma áspera, directa y franca. No. Lo que Jesús nos estaba dando era un ejemplo, 1 Pedro 2:21, para que sigamos sus pisadas. Que a ningún ser humano se le debe elevar a ninguna posición. La única posición elevada, poderosa, la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el mundo existen alrededor de 5.000 religiones, pero estas 5.000 religiones hay que dividirlas en 2 grupos. El grupo número 1 lo conformamos nosotros, los bautistas, y el grupo número 2 lo conforman las 4.999 religiones restantes que hay en el mundo. Hay gran diferencia entre nosotros los bautistas y las 4.999 religiones restantes que hay en el mundo. Y hay algunas doctrinas
que hacen la diferencia entre nosotros los bautistas y las 4.999 religiones restantes que hay en el mundo. Por ejemplo, esta doctrina de deificar y entronar personas, seres humanos, a como lo hacían las antiguas civilizaciones, como los egipcios, los babilonios, los griegos, y vemos que los egipcios entronaron, deificaron a Tutankamón, a Ramsés II y demás. De la misma manera hoy día los católicos están deificando y entronando personas, seres humanos, especialmente respecto a la Madre de Jesús, María. La elevan a una posición que la acerca a la Trinidad bendita. Y le alaban y le adoran, y les reitero, en redes sociales está este disco que se llama Una hora de cantos a María, donde ensalzan, exaltan y alaban a María como que si fuera Dios.